Hola, ¿hay alguien por allí? Tengo una historia muy especial, se las voy a contar. Necesito que viajen conmigo un poco más allá en el tiempo, porque esta historia empieza hace 20 años. Tranquilos y tranquilas, que lo voy a hacer muy ameno y voy a dar saltos importantísimos en el tiempo para que, resumamos un poco todo lo que ha pasado en estos 20 años. Érase una vez en la universidad. En la universidad había un grupo de estudiantes de la licenciatura en comunicación. Y en la licenciatura de comunicación había una profesora que, cuadraba a todo el mundo, hasta a los bichitos que se asomaban a la clase por accidente. Era una profesora que le encantaban las preguntas y le gustaba que cuando sus alumnos o estudiantes respondieran, tuvieran opiniones argumentadas y bien pensadas. Esa profesora se llama María Teresa Millar Bolio. Y María Teresa Millar Bolio siempre llegaba a darnos clases magistrales de no decir tonterías y nos daba ciertos toques de sensibilidad protagonizados por su hija única que se llama Cintia. Eso en 2003. Total, que el tiempo pasa, nosotros evolucionamos, aprendemos, debatimos y 4 años después de aquel primer semestre nos graduamos y le pedimos a esa profesora que por favor sea nuestra madrina de generación. Total, que pasan los años, todos tomamos caminos distintos, pasan más años, entro a un trabajo, luego a otro y sin esperármelo de ninguna manera, en 2016 me mudo a España. Pasan los años, un trabajo, aprendizajes, viajes, experiencias y de repente empiezo a necesitar ciertos cambios en mi vida y ciertas ganas de volver a cosas que siempre me han ilusionado y que no tenía tiempo ya o el tiempo que me hubiera gustado para cultivarlas. Total, que en 2020 llega una pandemia y con esa pandemia para mí llega un proyecto que se llama Latitudes. Lanzo Latitudes, se lo cuento a algunas amigas y a algunos amigos, pero no me sentía en aquel septiembre de 2020 con la confianza suficiente como para contárselo a todo el mundo. Total, que 6 meses después de que lanzo Latitudes, es decir, el 1 de marzo de 2021, tomo un poquito más de valor, agarro una lista de correos electrónicos y mando a diferentes personas que no lo sabían la noticia que tenía un proyecto de podcast narrativo que se llama Latitudes, en el que cuento historias tal y cual. Entre esa lista de distribución está aquella profesora que había sido madrina de mi generación y que años antes se había convertido en una generala a la que todos nos cuadrábamos. Total, que ella lee mi correo, me responde, me dice que está súper contenta de escucharme y yo pues más contenta todavía porque entre otras cosas este proyecto busca propiciar encuentros que humanizan. Entonces, oye, esto ya estaba representando un primer reencuentro para mí después de muchísimos años sin saber de mi maestra, además de que hablo un poco de ella en uno de los kilómetros de la primera temporada. Total, que eso es en marzo de 2021. Pasa el tiempo con las cosas que no podemos controlar, con la incertidumbre. Y en agosto del mismo año vuelvo a recibir una llamada de teléfono de su parte. Esta vez me sorprende porque me dice, quiero contarte algo que no sabes que pasó hace unos cuantos meses. ¿Te acuerdas de mi hija Cintia, hija única? Pues bueno, le han diagnosticado con cáncer de ovario. Es una situación bastante delicada y necesito ayuda. Entonces, bueno, yo en la medida de mis posibilidades y unos compañeros también, algunas personas que tenemos en común el aprecio y el reconocimiento de esta profesora, pues nos juntamos y hicimos lo que pudimos. Fue algo pequeñito, pero lo hicimos, que es lo importante, el valor de las pequeñas acciones. Total, que pasa el tiempo, llega noviembre, a su hija Cintia la operan de ese cáncer de ovario que tenía. Casualmente, al tiempo en el que Cintia y María Teresa Millar Bolio entraban al hospital, mi hermana salía del hospital con mi primer sobrino. Entonces, bueno, son esas coincidencias de la vida que uno no sabe cómo explicarse por qué pasan, pero para mí fue increíble que mi hermana, ella, Cintia y mi sobrino estuvieran en el mismo espacio, en la misma planta, en el mismo lugar, el día que una amiga mía también estuvo allí hablando con la profesora con la que llevábamos muchísimos años sin hablar. Total, que pasa el tiempo y llegamos a hace un año, marzo de 2022.
Y me escribe la maestra otra vez y me dice, oye Tere, fíjate que todo salió bien afortunadamente con la operación de mi hija Cintia y me gustaría contarte que Cintia quiere lanzar un podcast. Y yo le dije, me parece perfecto, oye mira, me encantaría poder hablar con tu hija Cintia en caso de que ella necesite ayuda para lo que sea. Total, que Cintia y yo hablamos por teléfono. 20 años después casi de escuchar de la existencia de esta mujer, que vamos, era como cada vez que la maestra hablaba de ella se le iluminaban los ojos, consigo hacer una llamada de Zoom, y conectamos. Y le dije, oye Cintia, me encanta la idea de que quieras hacer un podcast, que quieras contar tu experiencia, dime cómo te puedo ayudar, qué vas a hacer. Y le pregunto, oye, ¿cómo se llama tu podcast? Y me dice, pues no lo sé. Ah, ok. ¿Y cómo vas a estructurar el relato? Pues no lo sé. ¿Y has pensado en qué plataformas quieres que se distribuya? Pues no lo sé. ¿Y cuándo quieres lanzarlo, Cintia? Y Cintia me dijo, quiero lanzarlo en 2 semanas. A lo que yo le respondí, oye, yo entiendo que el McDonald's ha hecho mucho daño en nuestras vidas, que queremos que todo sea instantáneo, casi meter un producto en el microondas, que salga y que ya esté listo. Pero hay ciertas cosas que por lo menos yo he aprendido del mundo del podcast y que creo que si estructuramos un poquito mejor el relato que quieres contar, pues que quizá tengas una mejor experiencia. No sabemos cómo va a ir porque la vida es así de incierta, pero oye, si te puedo ayudar, ¿por qué no empezamos a trabajar juntas? Para ese entonces yo ya estaba pensando qué cosas podía hacer para monetizar o para poder hacer que podcast, pues latitudes, por lo menos no me costara. Total, que Cintia y yo empezamos a trabajar en su podcast hace un año. A Cintia le diagnosticaron con cáncer de ovario un 15 de mayo de 2021. Hoy, 15 de mayo de 2023, Cintia comparte su relato en un podcast narrativo que se llama Sea Positivo. Estoy súper orgullosa de ella y estoy súper orgullosa de que a veces no sabemos por qué las personas con las que nos encontramos, pues no sabemos por qué obra maravillosa coincidimos con ellas en esta vida. Pero para mí ha sido súper bonito poder colaborar con Cintia, poder acompañarla en este proceso, poder descubrir ciertas cosas del cáncer que yo no sabía, querer admirar su valentía por querer poner en palabras algo tan complejo como es el transitar un cáncer, tratar el tema con el respeto que se merece, pronunciar esa palabra que tanto miedo nos da y, como decimos con su podcast, ¿no? Ver que en todas las cosas que nos pasan puede haber un sentido y también un poco de belleza. Entonces, si les ha gustado esta historia que les he contado en casi 8 minutos, compártanla con los demás. Corran a Spotify. Cuando yo le pregunté a Cintia si tenía alguna expectativa, me dijo que su expectativa era que por lo menos 10 personas la escucharan, que pudiera llegar a casos de mujeres que tuvieran cáncer de ovario. Así que si conocen a alguien que está pasando por un proceso de duelo, que esté pasando por el miedo, ¿no?, que supone perder a un ser querido, las quimioterapias, si todos conocemos a alguien que ha pasado por esta enfermedad, pues compartamos de este proyecto, porque como dice otra persona que quiero mucho en la vida, compartir es vivir y es una manera de recordarnos lo importante del momento presente y de estar aquí. Así que Cintia Estrada Millar, muchísimas felicidades, gracias por dejarme acompañarte en este camino y por enseñarme tantas cosas de lo que significa vivir. Un besito para ti y un besito a todos los que están pues pasándose un rato bonito con estas Story Times. Un besito. Sean felices y amen la vida.